Antes de darle pase a nuestro hermano Antonio, quien va a tener la prédica en esta mañana, me pidió que por favor diera la lectura al capítulo 9 de Jueces, pero vamos a leer desde el verso 33 del capítulo anterior. Y dice así: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Reinado de Abimelec. Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decía: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzado su voz clamó y dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. ¿Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí? Y dijeron al olivo: ¿reina sobre nosotros? Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios, a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelec
y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer. Y allí estuvo por miedo a Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu sobre Abimelec, y los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, del cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Entraron en el templo de sus dioses, comieron y bebieron. Maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amot, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madrugada, y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se preste la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: ¿tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres? Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra. Una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió de delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí que el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él
acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y toda la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de árboles, y levantándola se puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también a cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerraron tras sí las puertas, se pusieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Gracias, Jorge. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Vaya historia, ¿no?, que hemos leído. Sí, Jared dijo que venimos a dar. Yo les pido que me den en esta tarde su tiempo, ¿sí?, su atención y sobre todo su paciencia para estas 3 horas que voy a demorar explicando todo este pasaje. Amén. ¿Sí? Pero eso sí, los que tienen hambre o tienen algo que hacer, disimuladamente se pueden ir saliendo y me dejan solo al final a mí hablando, ¿sí? No hay problema. Quiero comenzar preguntándoles a los que tienen buena memoria si se acuerdan qué pasó un 8 de agosto de 1990 a las 8 p.m. 8 de agosto de 1990, 8 p.m. Mi hermano Mario vivía acá, ya estaba no, todavía no estaba, hermano. ¿No? A ver, los peruanos, ¿alguien se acuerda? ¿Nadie? Jovencitos no se van a acordar, pero los viejitos, los más viejitos tienen que acordarse. ¿Qué pasó? ¿Ah? El paquetazo, muy bien, ¿no? El señor Alberto Fujimori, 10 días después de haber ganado las elecciones, a pesar que ofreció, que prometió en su campaña que no iba a haber un show económico, un paquetazo, salió a las 8 de la noche, este día 8 de agosto, su ministro de Economía, Juan Carlos Sultalo Miner, y dijo: estas medidas vamos a tomar. Y dio el conocido Fujichoc, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y anunció entre algunas cosas, por ejemplo, el azúcar que costaba 150.000 intis el kilo, va a costar a partir de mañana 300.000 intis. Un pan que cuesta 9.000 intis, a partir de mañana costará 25.000 intis. Y así comenzó a anunciar, ¿no? Y terminó su anuncio diciendo
que Dios nos ayude. Y de verdad que los que estábamos en ese tiempo, yo me acuerdo que tenía 21, 22 años, jovencito, cuando fuimos al día siguiente con nuestros cintis a comprar al mercado, no nos alcanzaba para nada. ¿Sí? Me acuerdo que teníamos que endulzar con caramelitos de limón. Ya no teníamos los 300.000 intis para comprar el azúcar, comprábamos caramelo de limón y con eso lo endulzábamos, ¿no? El jugo. Yo sé, hermanos, para empezar, que aquí hay personas que tienen su corazoncito anaranjado, ¿sí? Otros tienen su corazoncito celeste, los Acuña. Otros tienen su corazoncito, ¿qué más hay? Ya, bueno, de todo, yo no, como hay tantos candidatos, ya ni sé qué colores hay, ¿no? Pero espero que no se ofendan, ¿sí? Si hago algún comentario sobre tal o cual persona. Bien, vamos a orar para empezar nuestro mensaje. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, yo quiero que así como tú me has zarandeado con esta historia, Señor, puedas tocar el corazón de mis hermanos, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, no sea yo, Señor, sino tú, usándome para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, le he titulado a este mensaje, Un pueblo que vive en la verdad y con integridad. Y Dios quiere esta mañana, esta tarde, que aprendamos que debemos esperar el juicio de Dios si desechamos su gobierno y nos volvemos como los del mundo. Ahora, ¿de qué manera desechamos nosotros el gobierno de Dios y nos volvemos como los del mundo? Vamos a ver a la luz de este pasaje que hemos leído en Jueces, dos maneras en las que podemos desechar el gobierno de Dios y volvernos como el mundo. La primera es siendo desleales a Dios y yendo tras los ídolos. Siendo desleales a Dios y yendo tras los ídolos. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor, Loidita? Entonces, miren qué pasó, ¿no? La semana pasada estábamos viendo acerca de la vida de Gedeón. Y dice 8:33 que apenas murió Gedeón, el pueblo de Siquén, el pueblo de Dios, volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Triste, ¿no? Que después de haber visto la forma tan maravillosa, ¿se acuerdan? Solamente 300 hombres luchando contra miles de Madián y Dios les dio la victoria. Ellos pudieron ver la mano de Dios, el poder de Dios, como hemos cantado esta mañana. ¿Y qué hacen? Muere el juez Gedeón, inmediatamente le dan la espalda a Dios y se vuelven tras los ídolos, tras los dioses cananeos. Esta actitud muestra que este pueblo era un pueblo terco, que no se da cuenta que lo único que consigue con esta actitud es provocar el castigo de Dios, entregándolos en las manos de sus enemigos, quienes los van a oprimir con crueldad. Ahora, sin duda, estos hechos que vamos a estar estudiando le sucedieron al pueblo de Dios en la antigüedad, son muy trágicos, pues fueron escritos no solamente para contarnos una historia que pasó hace muchos siglos, sino sobre todo para que podamos aprender grandes lecciones que Dios tiene para nosotros hoy en día. Yo les pregunto, ¿cómo podemos lograr que estas historias tengan sentido para nosotros hoy? Y no solamente verlas como hechos pasados de la historia del pueblo de Dios y nos sirvan para censurar, sí, ese pueblo era malo, idólatra, ingrato con Dios, se merecían todo el castigo divino. No debemos leer estas historias con nuestros lentes cristianos, sino tenemos que leerlas en sus propios términos y entender que es historia hebrea, de un pueblo hebreo, del pueblo judío, la historia de un estado incipiente que ha llegado a vivir ahí en la antigua estructura de Canaán.
Por eso Dios, conocedor de toda la maldad de este pueblo que está viviendo en Canaán, en este lugar que Dios le había prometido, su pueblo donde fluía la leche y la miel, les dijo claramente que tenían que exterminar a toda esta gente, que los expulsen, porque la maldad de estos pueblos había llegado al colmo. Su pecado ya había colmado la paciencia de Dios, al punto que estaban sacrificando sus propios hijos a estos dioses, como se ven ahí en la imagen. Dicen que los quemaban vivos. Y según el llanto del bebé decían, nuestro Dios dice que quiere más sacrificios, que quiere esto, que quiere lo otro. Dios sabía muy bien que los cananeos estaban militarmente mejor preparados que el pueblo hebreo, pero su intención era enseñarles a confiar en Él antes que en sus propias fuerzas. Y esta lección ha sido enseñada de una manera contundente desde el momento de su liberación milagrosa en Egipto y en todos los años de caminar por el desierto bajo la dirección de Moisés. Luego, como vemos en el libro de Josué, bajo su liderazgo, muchas ciudades cananeas han sido conquistadas, siempre con la ayuda poderosa de la mano de Dios. De esa manera pudieron vencer a ejércitos mejor organizados y equipados en teoría, que deberían haber hecho frente a los hebreos sin ningún esfuerzo. Los hebreos no eran un pueblo de soldados preparados para el combate. No se olviden que eran esclavos. Pero ¿por qué, después de ver todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, les fue tan difícil a estos hombres y mujeres confiar en el Dios único y verdadero, en Yahvé? ¿Por qué se volvieron tras los ídolos cananeos? Enseñanza, por supuesto, no les faltó. Moisés les había dejado el Pentateuco, donde les declaraba que el Dios al que servían era alguien que se interesaba por su pueblo de una manera muy personal y especial, que estaba interesado en los sucesos de cada día de su pueblo, para beneficio de ellos. Y esto, por supuesto, contrastaba fuertemente con las creencias cananeas, donde su Dios estaba para preservar el orden existente, tanto en el mundo de la naturaleza como en la política. Era, según ellos creían, dioses defensores de las clases poderosas, de los dirigentes, de los políticos de ese tiempo, mientras Yahvé se comprometía a ayudar a los oprimidos y marginados, como lo demostró en todos los sucesos del Éxodo. Mientras su pueblo estuvo en el desierto, nunca le faltó pan ni agua, ni su calzado siquiera se gastó. Ojo con lo que dice un estudioso. Desde el punto de vista político, las ciudades-estado cananeas fueron desplazadas poco a poco por las tribus del pueblo de Dios. Pero ideológicamente los cananeos ejercieron una enorme influencia sobre los hebreos durante mucho tiempo. El autor del libro de los Jueces pone de manifiesto claramente que la religión de los cananeos y sus creencias idolátricas, ¿sí?, provocaron que sea una fuerza más formidable que sus ejércitos. Y cuando el pueblo hebreo se sintió tentado a seguir a estos dioses, vino su desastre. Aquí en el versículo 33 notamos que escogieron a Baal Zerit, el señor del pacto. Es decir, empezaron a dar culto a un ídolo sordo y mudo, con cara de toro, feo, abandonando al Señor su Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, dando tantas victorias. Y como consecuencia, como dice Jueces 2:15, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Pero les pregunto,
¿Por qué fue tan tentador para el pueblo hebreo seguir a estos dioses, los Baales? Los cananeos creían que su dios Baal controlaba el clima y la fertilidad. Por eso que en sus templos tenían prostitutas sagradas y hacían muchas orgías sexuales. Los hebreos, cuando llegaron a este lugar de Canaán, quedaron tan impresionados por los logros agrícolas y económicos de las ciudades cananeas, y dado que estos atribuían tales logros a su dios Baal, entonces todo el culto a sus dioses se presentaba como muy atractivos. A pesar de que el pueblo hebreo quería de corazón ser fiel a Jehová, a Yahvé, y todo lo que a las leyes que Dios le había dado por medio de Moisés y la alianza que ellos hicieron con Dios, a pesar de todas las antiguas historias que hablaban del poder de Yahvé en el desierto, no tenían garantías de que tal poder se extendiera automáticamente al control del agua, la fertilidad de los campos, al cuidado de sus ganados. Qué ironía, ¿no? El Dios que abrió el mar en dos no podía cuidar de ellos en sus campañas agrícolas, no podía hacer llover. Esto nos muestra la fe tan pequeñita que tenían estos hombres, a pesar de tener toda la historia que se la contaban a diario sus padres. Entonces, aunque muchos no abandonaron totalmente el culto a Yahvé, sí se sintieron tentados a prestar veneración a estos ídolos, a estas divinidades cananeas, generándose un sincretismo que, como vamos a ver más adelante, trajo muchos problemas al pueblo escogido por Dios. Ahora, este problema de la idolatría, hermanos, es algo muy serio aún en nuestros días. Por eso el apóstol Juan nos advierte al final de su carta, en 1 de Juan 5:21, hijos queridos, aléjense de los ídolos. Ahora, como bien sabemos, nuestro amado Perú es un país idólatra. En todo lugar que visitamos hay estatuas de yeso, de madera, imágenes, que la gente va detrás de estos ídolos y se postra para pedirles algún milagro. Sin contar con toda la gente que hoy en día no cree en Dios y comete todo tipo de atrocidades contrarias a la palabra de Dios. Por eso es que está así nuestro país, en esta triste situación. Sin duda, nuestro país le ha dado la espalda a Dios. Conocemos, por ejemplo, algunos presidentes que van a las guaringas, a los brujos y hacen pacto con el diablo para que los proteja, les asegure en su gobierno. Qué absurdo, ¿no? Un país que se dice creyente en Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros como cristianos solemos olvidar todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, del lugar de la miseria, del pecado donde nos ha sacado, y nos volvemos a nuestros caminos pecaminosos, a nuestros hábitos idólatras? Al servir a Baal, el pueblo de Dios estaba afirmando que lo que en verdad importa es el dinero y el éxito. Con nuestro estilo actual de vida muy materialista, enfocado solo en ganar dinero y en gastarlo en nuestros deleites, ¿no estamos siguiendo el mal ejemplo del pueblo hebreo que se prostituyeron yendo tras Baal? Por eso Jesucristo, con su vida santa y enfocada en las cosas de Dios, nos dio la clave para que no caigamos en la idolatría ni en cualquier otro pecado que es abominación para Dios, que ofende a nuestro Dios. Mateo 26:41, el Señor Jesús dijo: manténganse despiertos, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como decía nuestro hermano Pablo el lunes en el liderazgo, el tiempo que invertimos los cristianos orando es muy pobre.
ni aun que digamos como iglesia. Es poquísimo el tiempo que pasamos orando. Por eso es que somos presa fácil del diablo. Hermanos, Satanás siempre va a tentarnos para que nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y pongamos en el centro de nuestra oración a otras personas o cosas. Para algunos aquí en esta sala, su ídolo, ¿saben cuál es? No es Baal, es el trabajo. Toda su energía, todo su tiempo está en su trabajo. Para otros es la familia. Para otros su belleza, ¿no? Su cuerpo. Para otras personas tal vez su celular, ¿no? Yo no puedo vivir sin mi celular. Hasta el baño lo tengo que llevar porque alguien me puede llamar, algún mensaje importante me puede llegar. Para otros tal vez sea algún político. Este es mi candidato, mi ídolo. Él nos va a sacar de la pobreza. Él nos va a ayudar en nuestra nación. He conocido lindas personas que congregaban aquí en nuestra iglesia y de pronto se desaparecían. Me acuerdo mucho de una hermana que era fiel en discipulado, a las clases de discipulado. Y de pronto se desapareció. Y una vez que le encuentro, le digo, hermana, ¿qué pasó? Ya no le vemos en discipulado, ni al culto viene. No, hermanito, es que nació mi nietecito, pues. Y tengo que ayudar a mi hijita, pues, porque no puede. El domingo se organiza con todas sus cosas para el trabajo. Así que yo me quedo en mi casita cuidando a mi nietecito. Su ídolo era su nieto ahora. Por el lado de nuestro país, la única forma que nuestra nación deje la idolatría y se vuelva al Dios vivo y verdadero es que conozcan la verdad del Evangelio de Jesucristo y le acepten como su único Señor y Salvador. Y para lograr ese propósito somos nosotros los llamados a anunciar el Evangelio a la gente del mundo. La pregunta es si lo vamos a hacer o vamos a seguir callados. La segunda manera, hermanos, que desechamos el gobierno de Dios y nos volvemos como el mundo, es siendo desleales a Dios al apoyar a líderes infieles y impíos. La siguiente imagen, por favor. ¿Sí? Ahora sí, empezamos el capítulo 9. Estamos todavía 3 versículos hemos meditado. Así vamos a empezar con los 57 versículos del capítulo 9. Amén, hermanos, ¿están conmigo? ¿Paramos ahí o seguimos? De verdad, hermanos, que es muy triste la historia que tenemos en el capítulo 9 del libro de los Jueces. Pero vamos a ver que contiene grandes lecciones para nosotros. El hijo de Gedeón, Abimelech, el hijo que tuvo con su concubina, ha crecido y ahora tiene ansias de poder. Él quiere ser quien lidere al pueblo de Dios para hacer frente a sus enemigos. Pero como vamos a ver, Dios no lo escogió, Dios no lo llamó para este fin. Como muchos políticos hoy en día, ¿no? Quieren gobernar nuestro país, pero ni siquiera tienen la mínima preparación para ser presidentes. No tienen, es más, tienen propuestas completamente opuestas, contrarias a la palabra de Dios. Y lo más seguro es que terminen metiendo la pata y por no andar en la verdad y en la integridad, terminen en una cárcel, como muchos de los últimos presidentes que hemos tenido en nuestra nación. Dice el capítulo 9, versículo 1 al 4, Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquén a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor, que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, en oído de todos los de Siquén, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, de los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Abimelech no va a tener el menor de los escrúpulos
En primer lugar, para ir a sus parientes por parte de su madre, para instigarlos, para que motiven a la gente a escogerlo a él como su gobernante. O sea, él solito se escoge. Así como tampoco no va a tener ningún cuidado en aceptar dinero sucio del templo de este ídolo, ¿no? Tras el pueblo de Dios se ha desviado. Interesante, ¿no? Este templo de Baal Berit ya se encontró ya ha sido hallado. En 1927, en la ciudad de Tel Balatat, el arquitecto alemán Ernest Selling lo encontró. Mide 21 metros de ancho por 26 de largo, más grande que este auditorio. Ahora, pero no contento con esto, Abimelech va a pagar a hombres ociosos y vagabundos. Literalmente dice, sinvergüenzas imprudentes, para que sean sus cómplices en sus malvados planes. Lo mismo que hacen nuestros políticos cuando llegan al poder. Se codean con hombres y mujeres oportunistas que se confabulan para saquear las arcas del Estado. Perdón. Pero lo peor de todo lo tenemos en el versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, Abimelech mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, o sea, Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Notemos, hermanos, hasta qué punto puede llegar la maldad de un hombre que se olvida de la bondad de Dios, que se olvida de vivir en la verdad, en la integridad, y se centra en su ambición por el poder. Se supone que los jueces que Dios levantaba eran los héroes de la nación hebrea, que poseían notables cualidades de sabiduría, coraje y gobierno, cualidades que se demostraban no en los procedimientos legales, sino en la actuación concreta de cada día para hacer justicia en favor de su pueblo. Por eso es que muchos estudiosos dicen que Abimelech no es un juez, sino alguien que usurpó el poder por un corto periodo de tiempo. Es un antijuez que masacra a su propio pueblo, a su propia familia, a sus propios hermanos, como también es la evidencia de la falta de discernimiento de los líderes de Siquem para darse cuenta que Abimelech no es la persona escogida por Dios para gobernar a su pueblo. Ellos le han dado la espalda a Dios y no quieren ser gobernados por Dios. Y como ha dicho William Penn, si no estamos dispuestos a ser gobernados por Dios, seremos gobernados por tiranos. Hermanos, es muy triste. Estamos a menos de un mes de las elecciones y es muy triste que cada vez que vamos a elegir a un gobernante para nuestro país, no tengamos la madurez para poder discernir quién es la mejor opción que tenemos y siempre, casi siempre, terminamos eligiendo al peor, a personas que no tienen ningún temor por las cosas de Dios y que por el contrario actúan motivados por su propia ambición y no tienen ningún escrúpulo en obrar al margen de la ley, saqueando al país y olvidándose los menos favorecidos. Yo les decía a algunos hermanos de izquierda aquí en la iglesia, no voten por Pedro Castillo, ese hombre no tiene palabra de maestro. Es un hombre que se congrea con gente atea, con senderista. ¿Qué puede de bien traer ese hombre a nuestro país? No. Yo voy a votar por él. Miren a dónde nos han llevado con su terquedad. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, el único que sobrevivió, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así oiga Dios. Jotán, el único hijo de Gedeón que sobrevivió a esta masacre de sus hermanos, sube a la cumbre del monte Gerizim. Este monte es muy importante, pero sube para protestar por el apoyo que el pueblo de Dios le está dando a Abimelech.
y por medio de una fábula, que no hay tiempo para meditar, ¿sí?, les muestra cuál será el final si todos continúan dándole su apoyo a un asesino como Abimelech. Le compara con una zarza, ¿no?, una planta de espinas que no solamente les va a hincar, sino dice, les va a prender fuego, los va a quemar. Pero yo quiero que nos fijemos nuestra atención en unas palabras que son muy importantes. 2 veces se menciona en el versículo 16 y el versículo 19. Miren el versículo 19. Les dice Jotán al pueblo: si con verdad y con integridad han procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocen de Abimelech y él goce de ustedes. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a los de casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Si con verdad y con integridad han procedido. Estas palabras las dice Jotán con cierto sarcasmo, porque sabe que los habitantes de Siquén no han procedido de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, y por el contrario han elegido como su líder a un asesino que tiene las manos manchadas con la sangre de sus propios hermanos. Y por supuesto les advierte que Dios no aprueba su conducta. El versículo 20, ¿no?, les dice claramente, ¿no?, lo que les va a pasar. Llama su atención a que si no toman conciencia de lo que han hecho, que esperen la justicia de Dios, que muchas veces tarda, pero siempre llega, como sucede con la mayoría del pueblo de Dios hoy en día. Muchas veces hacemos oídos sordos a las advertencias que Dios nos da. Nosotros, como el pueblo de Dios, hermanos, somos los llamados a alzar nuestra voz, no solamente en tiempo de elecciones, para apoyar, para defender a tal o cual candidato, sino para advertir a las personas sobre la necesidad de vivir de espaldas a la palabra de Dios y seguir a líderes malvados que gobiernan de espaldas a las sagradas escrituras. Así como Jotán tuvo la valentía para denunciar el pecado de Siquén, nosotros también necesitamos en estos tiempos toda la sabiduría que viene de lo alto para denunciar el pecado y saber comunicar el mensaje de salvación a una generación malvada y pecadora que ha decidido darle las espaldas a su Creador. Y nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo, el ejemplo supremo de cómo debemos comunicar la verdad de Dios y advertir a las personas del juicio que se avecina si no enderezan su camino y se vuelven de todo corazón al Señor. ¿Se acuerdan en Mateo 21, la parábola de los labradores malvados? Jesús no tuvo miedo de enfrentar a los políticos, a los líderes de su tiempo. Al punto que ellos dicen en Mateo 21:45, que oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos y buscaban cómo echarle mano, cómo eliminarle. Dios quiere que cada uno de nosotros en estos tiempos seamos sus mensajeros. Pero yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a perder el temor y abrir nuestros labios para advertir a las personas que dejen su pecado y que vivan en la verdad y en la integridad? Pero ¿saben qué, hermanos? Para hacer esto, me parece que primero hemos nosotros de ser ejemplo de personas que andan en la verdad y con integridad, y que los del mundo no tengan nada que señalarnos a nosotros. Qué difícil, ¿no? Qué triste es cuando los creyentes vivimos como la gente del mundo y no según la palabra de Dios. Qué triste que donde estamos no podamos ser luz, que no haya ninguna diferencia en nuestra vida y la gente del mundo. Escuchamos la misma música, vemos las mismas películas y en fin cometemos los mismos pecados. Estaba leyendo de un pastor en Estados Unidos, Ted Haggard, fundador de la New Life Church.
se descubrió o alguien lo denunció que estaba en prácticas homosexuales. Y él salió y dijo, la verdad es que soy culpable de actos de inmoralidad sexual. Y en nuestro país también abundan los malos ejemplos de pastores, líderes cristianos y hermanos de nuestras iglesias que hacemos quedar mal el santo nombre de Dios. Por último, hermanos, la justicia de Dios siempre llega. Miren el versículo 23. La justicia de Dios siempre llega. Dice que después de haber dominado Abimelech 3 años sobre este pueblo de Siquén, en el versículo 23 dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Sin duda, el crimen cometido por Abimelech no va a quedar impune ante los ojos de Dios. Por eso va a ser Dios mismo quien va a intervenir para que se produzca un enfrentamiento entre Abimelech y los habitantes de Siquén. En esta oportunidad no va a levantar a un juez, no va a levantar a ningún hombre, sino él mismo va a usar, dice, un espíritu malo para que provoque el conflicto. Y entonces, como hemos escuchado en la lectura, se produce el lanzamiento encabezado por Gaal, hijo de Bet, que va a producir un conflicto interno que va a traer más muertes y destrucción. Y finalmente Abimelech termina prendiéndole fuego a unos 1000 hombres y mujeres de Siquén. Y de esa manera se cumple la maldición que Jotán pronunció contra todos aquellos que apoyaron los planes malvados de Abimelech. Entonces les costó muy caro a los hombres de Siquén apoyar, poner su confianza en alguien como Abimelech. Qué bueno para nosotros hoy, hermanos, como pueblo de Dios que somos, que hemos dejado de poner nuestra confianza en las personas que nos gobiernan o en los candidatos que se están postulando, para ponerla solamente en Jesucristo. En lugar de Jesucristo dar un golpe de estado, Jesús absorbe la justicia que merecemos en un acto de sacrificio voluntario y humilde. Y en la cruz nos libró del juicio que merecíamos por nuestros pecados. Él pone fin al castigo que nos hemos ganado y nos justifica a todos los que aceptamos su liderazgo, tal como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús, hermanos, es el único líder digno de nuestra lealtad. Nos da la bienvenida a su pueblo, donde lo único que nos queda es poner toda nuestra confianza en su infinita misericordia, en su infinita bondad. No necesitamos conspirar contra nuestros gobernantes, sino más bien confiar que Dios es soberano sobre todo lo que pasa en nuestro país y el mundo. Es cierto que cuando se presenta un buen gobernante, en el mundo muchos dicen, Dios lo levantó, pero les pregunto, ¿qué diremos de un mal gobernante? Como muchos de los que hemos tenido. Dios le permite llegar al trono a fin de que el pueblo tenga la clase de gobernante que se merece. Querían a este muchacho Abimelech gobernara sobre ellos y ellos tuvieron la clase de gobernante que se merecían. Cuando miramos al mundo actual encontramos que este principio aún se cumple. Aunque haya, hermanos, gobernantes tiranos en algunos países, hoy en día al punto que parecería que nadie los puede mover de su posición, debemos seguir confiando en que Dios a su tiempo obrará y hará justicia. Yo me acuerdo que Hugo Chávez dijo una vez,
Ni Dios me puede sacar a mí del gobierno. Al poco tiempo terminó con un cáncer, con una enfermedad terminal y hoy ya no está. Lo mismo dijeron muchos dictadores. Así como Abimelech dio muerte a sus 70 medio hermanos sobre una misma piedra, de la misma manera una sola piedra va a ser la que va a terminar con la vida de este triste líder. Y lo más anecdótico, como hemos escuchado en la lectura, que fue que una mujer le lanzó una piedra de molino, más o menos de 3, 4 kilos, sobre su cabeza. Y no deja su orgullo, ahí viéndose ya medio moribundo, le dice a su escudero, mátame tú para que no se diga que una mujer me mató. Pero miren cómo termina esta historia. Versículos 56, 57 del capítulo 9 de Jueces. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobbaal. Por eso es muy importante para nosotros no tener nuestras esperanzas puestas en la visión de un hombre, sino puestas en Dios y en su propósito, el cual es eterno y continúa de generación en generación. Hermanos, Jesús es el juez supremo que pronto viene para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice su palabra. Yo les pregunto, ¿estamos convencidos de que un día vendrá el juicio de Dios sobre todas las personas que no están andando en la verdad y viviendo en integridad, ya sea un líder político o alguna otra autoridad? Oremos, oremos. Ese es nuestro papel que tenemos como iglesia. Orar por nuestros gobernantes, orar por los candidatos, orar por la persona que va a ser elegida, para que ellos tengan la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, quien es la verdad y el único que puede ayudarnos a andar en integridad. Y oremos también por nosotros, para que sigamos siendo fieles al Señor y nunca, nunca nos apartemos de la verdad y vivamos con integridad. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces hemos visto, hermanos, que como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado de nunca desechar el gobierno de Dios y no copiar las malas costumbres del mundo, no yendo tras sus ídolos ni apoyando a malos líderes, sabiendo que el día del juicio de Dios está cerca. Confiemos en nuestro juez supremo, Jesucristo, que siempre obra con justicia. Vamos a orar. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias porque nunca has ocultado la maldad de los hombres, Señor. Podemos ver en tu palabra hechos muy tristes, muy dolorosos, Señor, pero que nos sirven de ejemplo para nosotros hoy en día. Tu pueblo en el Antiguo Testamento, muy orgulloso de tener la ley, los profetas, las promesas, se volvieron tras ídolos, Señor. Olvidaron del pacto que habían hecho contigo y empezaron a adorar a Baal, a cometer las mismas abominaciones por las cuales tú estabas castigando al pueblo de Canaán. Hoy día nosotros como tu pueblo no estamos ajenos, Señor, a olvidarnos de tus promesas, a olvidarnos de todo lo que tú has hecho por nosotros y tras muchos ídolos. Nos apena, Señor, que aún iglesias con sana doctrina se han ido sobre la prosperidad, el materialismo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir tu ejemplo de humildad, de servicio, de una vida consagrada a Dios. Ayúdanos a nunca cesar en nuestra oración, Señor. Que seamos hombres y mujeres de oración, para que cuando el enemigo intente tentarnos, no caigamos, Señor. Y por último, Señor, también ayúdanos a alzar nuestra voz para poder proclamar tu evangelio a toda persona, Señor, en estos tiempos. Y que muchos, muchos, Señor, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, como es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.